pesado. Mira, lo sumo ya a Federico Pastrana. Federico, discúlpame, porque hicimos algo inusual hoy en el stream, pero yo creo que el gobierno tiene un problema político enorme, ¿no? Para mí el problema no es electoral del gobierno, sino de gestión, pero en este caso se le suma un problema electoral. ¿Tenés una información, Martín, para comentar con Federico? Sí, según muchas fuentes periodísticas de primera línea, así que calculo que es así, de medios afines al gobierno y demás, mañana salen para Estados Unidos para reunirse con Bessent, Caputo, Bausili, José Luis Daza y Pablo Quirno. Casi equipo completo, se queda acá Furiase solo, ¿no? De la primera plana, y esto es un dato de ahora, de hace unos minutos. Así que evidentemente algo se está cocinando ahí. Mañana salen para Estados Unidos para juntarse con Bessent, estos 4 funcionarios de la primera plana del equipo económico. Está poniéndolo el colega Willy Laborda, ¿no? Ahí también Sí. esa info. Bueno, Federico, ¿qué estás viendo en esta dinámica? El gobierno, de alguna manera, no sé si usar el término, tal vez vale, desesperado por dar una señal de que efectivamente hay algo firme con el Tesoro de los Estados Unidos. No sé si mirando de acá al 14 de octubre o de acá al 26 de octubre. Sí, bueno, primero buenas tardes. A mí me da la sensación de que cuando das una entrevista un día y otro día y otro día y todo el tiempo aparecen noticias, es que ahí hay cada vez más quilombo, ¿sí? Además de eso, sumás regulaciones de la CNB, regulaciones del Central, noticias externas y todo el tiempo el escenario económico pareciera moverse, significa que estás en niveles de incertidumbre muy, muy altos. Es decir, aumenta la frecuencia de las noticias, aumenta la frecuencia de noticias decisivas, que básicamente lo que están mostrando es que el escenario es crítico, ¿sí? Y que el escenario no parece salir de esa criticidad. Básicamente porque, fíjate en lo que ponías de Juli Kozak hace un ratito, en la entrevista anterior, en donde yo creo que cada vez que el fondo o Estados Unidos hace una declaración y nombra la cuestión de acumular reservas, ya está complicada la cosa. ¿Sí? Está complicada. ¿Por qué? Y porque todos sabemos que el gobierno tiene un tema con la acumulación de reservas, que básicamente, como decía el colega anterior, el gobierno eligió no acumular reservas para bajar el tipo de cambio, priorizar la desinflación, y esa apuesta salió mal, ¿sí? Se puso en una situación muy frágil, confiaba en que los dólares líquidos ayudaban a bancar el régimen cambiario, y lo que se está mostrando es que los dólares son del fondo, no son del central, y esos dólares no los puede usar para intervenir, que apenas los usa para intervenir empieza a cristalizarse la fragilidad que todos veíamos. Bueno, básicamente lo que está pasando es que el régimen cambiario nadie le cree, y que cuando vos tenés una fecha decisiva de un cambio de régimen cambiario, lo que pasa es que todos los actores económicos se adelantan y el riesgo de devaluación se hace cada vez más crítico. ¿Qué es lo que puede salvar esa situación? Que aparezcan reservas mágicas que te ayuden a bancar este régimen cambiario. Mirá, Maxi, deberían haber aparecido. Si están, deberían haber aparecido. Básicamente da la impresión de que la negociación está en qué nivel de reservas podés tener vos para convencer al mercado de que no va a haber una devaluación subsiguiente a la que vos, al nivel de tipo de cambio que vos estás hablando en ese momento. Básicamente, ahora, la otra posibilidad, y le pregunto a Martín, ¿no? Porque hay un rebote muy fuerte de los bonos, ¿no? En este momento, Martín. Y eso es lo que te baja también los dólares financieros, ¿no, Martín? Así es, están bajando los dólares financieros, bajando la brecha con un rebote de los bonos. Sí. Las acciones todavía... bueno, hace un minuto no, pero sí, evidentemente el dato está impactando Claro, los precios pegando en este momento. lo de los bonos, un rebote muy fuerte, y eso está bajando los dólares financieros, ¿no? Entonces, digo, el panorama no cambia respecto a lo que tenés después de la elección. La pregunta es si efectivamente es como una especie de vuelta de lo que fue la semana pasada, ¿no? Es decir, de alguna manera, si el gobierno crea cierta credibilidad respecto a que va a estar el apoyo, ¿no? Fíjate, Bessent, Caputo agradeciéndole. Bueno, ahora filtran que se van mañana mismo todo el equipo económico a Washington.
si eso te baja el riesgo país, es decir, suben las bonos, es una forma de descomprimir, porque te baja los dólares financieros, te achica la brecha, y eso también, cuando tenés menos brecha, tenés menos demanda sobre el oficial, ¿no? Bueno, por eso, mirá, hay que diferenciar dos cosas. Yo lo que digo es, vos estás en una corrida cambiaria. No hay ninguna duda que estás en una corrida cambiaria, no hay ninguna duda que al gobierno le está costando muchísimo afrontar la corrida cambiaria. La corrida cambiaria básicamente se define con que hay un exceso de demanda de dólares frente al dólar que tenés hoy, ¿sí? Y que tenés que generar oferta. Y lo que está pasando hoy es que los acreedores le están pidiendo, che, vos demandá. Y no puede pasar eso, ¿sí? Tiene que frenar eso. No te pueden pedir los acreedores tuyos que vos demandes dólares en un momento en donde el sector privado demanda dólares. Basta, eso tiene que cortarse. Bien, perfecto. ¿Cómo se corta eso? Bueno, tiene que abastecerse la demanda que hay del sector privado o tiene que cortarse la demanda del sector privado. ¿Cómo haces para cortar la demanda del sector privado? O devaluas o metes un cepo. Perfecto, muy bien. Che, ¿y después cómo generas oferta del sector privado? Bueno, te tienen que poner la plata ahora. Bueno, pareciera que eso no está. Entonces la corrida está ahí, no está resuelta. ¿Qué sí puede pasar y qué sí es un escenario que sí nosotros lo tenemos como un escenario mucho más posible? Mira, después de las elecciones, ¿sí? En el marco de que vos tenés días que van a ser muy fuleros y que tenés una corrida cambiaria grande, después de las elecciones sí obviamente puede aparecer un esquema distinto que no implica, que seguramente implique que vos modifiques ese régimen cambiario, pero que no implique que estés en niveles de default como estuviste hasta hace algunas semanas, ¿sí? Es decir, vos podés pagar la deuda a un costo importante en términos de tu esquema macroeconómico que tenés hoy, que básicamente implica romper el régimen cambiario que tenés. Entonces, yo sí digo, a nivel analítico y a nivel de nuestro análisis del sector externo, vos tenés que diferenciar lo que es una corrida cambiaria, un nivel crítico, de las fluctuaciones del riesgo país, ¿sí? Y de lo que es el repago de la deuda. O sea, esta deuda se puede repagar si bien Estados Unidos, y hablar si utiliza la herramienta de comprarlo, ponerle un piso al precio de los bonos, pero sin lugar a dudas, sí, por supuesto. De hecho, ahí hay un escenario. De hecho, nosotros cuando salió esa noticia dijimos, che, mirá, esto es interesante porque puede ser distinto al esquema que plantea siempre el fondo, que es Estados Unidos comprando a un piso del precio de los bonos. Ahora, hoy apareció el swap y que no vamos a recomprar deuda argentina, o sea, no vamos a poner plata directo. Todavía los niveles de incertidumbre son muy altos. Yo la verdad que no podría asegurar que el nivel de los precios de los bonos que vemos hoy puede mantenerse el lunes o el martes, ¿sí? ¿En qué sentido te digo eso? Ni sé si va a subir o si va a bajar. O sea, los niveles de incertidumbre son muy, muy altos. Martín. Sí, Federico, ¿vos creés que si hubiera una flotación total con una apertura total del cepo, el tipo de cambio de equilibrio, obviamente es imposible saber, pero considerando todas las variables, el contexto y la historia, ¿crees que está muy lejos del precio actual? Te voy a responder de una forma académica, si me dejas. Hay algunos que creen que el tipo de cambio de equilibrio está determinado por los desequilibrios monetarios, ¿sí? Es decir, si vos tenés muchos pesos circulando y tenés una cierta cantidad de dólares, vas a tener un tipo de cambio de convertibilidad. ¿Sí? El tipo de cambio de convertibilidad, base monetaria, stock de reservas. Con lo cual, si conseguís un cierto stock de reservas, se te pone en plata y vos dejas de flotar el tipo de cambio se equilibra en ese nivel y listo, no hay ningún problema, se eliminan las incertidumbres. Básicamente ese es el enfoque que estaba detrás de hacer el apretón monetario y de que si tenías cierta demanda de dinero no tenías un problema con los dólares. Se mostró que los pesos aparecen cuando tienen que comprar dólares. Si vos tenés incertidumbre cambiaria para dentro de unas horas, los pesos aparecen y compran, con eso los pesos aparecen y se compran los dólares y se ejecuta la corrida cambiaria. En general, a partir de los 90, la discusión sobre las corridas dejó de tener ese enfoque y empezó a tener un enfoque mucho más complicado, que básicamente está en uno de los papers que usó, ¿no?, de uno de los autores que usó Milley y el equipo económico sobre el régimen de ondas, que es Krugman. ¿Sí? Paul Krugman escribió en los 90 que hay efectos contagio y que los efectos contagio no los vas a frenar, por más que tus fundamentos estén bien. Vos podés tener superávit fiscal, vos podés tener lo que quieras. Ahora, si los inversores perciben que vos no vas a poder sostener el tipo de cambio mañana, te van a correr hoy. Y no hay un nivel de tipo de cambio de equilibrio para mañana. Vos no lo sabés, por más que tus fundamentos te dicen que están ahí. Es decir, ¿qué quiero decir? Que las corridas cambiarias las tenés que frenar con dólares, no con fundamentals, no con tipo de cambio de equilibrio. Cuando vos estás corriendo, necesitas los dólares, necesitas frenar la demanda y aumentar la oferta, así nomás. ¿Qué te quiero decir? ¿Que el tipo de cambio va a ir a 2.500, 3.000, 4.000? No estoy diciendo eso. De hecho, con los fundamentals te ayudan a estabilizar, pero eso no implica que el tipo de cambio que yo te pueda decir, bueno, en 1.600 se frena. A mí me da la impresión
de que si vos modificás el régimen cambiario que tenés hoy, es decir, hay una devaluación y aparecen dólares para bancar el nuevo régimen cambiario, lo más probable es que justamente lo que está pasando es que se convalida lo que cree el mercado, que es que va a haber una devaluación, y al mismo tiempo aparecen los dólares para bancar ese régimen cambiario, que es lo que necesitas. ¿Sí? Ese escenario no hay que descartarlo, Martín. Es un escenario en donde, si vos a eso lo querés llamar tipo de cambio de equilibrio, llámalo. ¿Qué tiene que pasar el día después? Que se pueda bancar ese tipo de cambio real, que los fundamentos empiecen a pesar más y que la gente, como decía Diego hace un rato, se deje de ir a Estados Unidos y que los tipos que viven en Estados Unidos no perciban que Argentina es más cara que Estados Unidos, porque ahí tenés unos quilombos bárbaros, que los exportadores vuelvan a exportar, que no haya una especulación sobre el tipo de cambio de mañana para retener los granos y que se normalice el comercio exterior y empiecen a venir dólares. Y que esos dólares no desaparezcan mañana o que el gobierno no los utilice para bajar la inflación a 0,5. Entonces ahí hay una cosa que creo que es otra además de las enseñanzas de fines de los 90 respecto a las corridas y los efectos contagio y cómo aparece la demanda de dólares cuando hay incertidumbre, que es que todos los países de América Latina en los 2000 dejaron de depender tanto del financiamiento internacional, sobre todo en las corridas cambiarias, y usaron el autoaseguro. ¿Cuál es el autoaseguro? Las reservas internacionales. Todos los países de América Latina acumularon reservas como reseguro frente a crisis. Bueno, este gobierno decidió no hacerlo y está pagando el pato roto de no hacer eso y decir, bueno, voy a ir a los acreedores internacionales o al fondo a pedir, o a Estados Unidos, donde sea, a pedir en el momento de la corrida. Y la verdad que lo que está demostrado es que en los momentos de la corrida no las vas a poder enfrentar fácil con eso. Lo más probable es que tenés que ceder, que tu régimen cambiario quiebre y que tenés uno de despelotes enorme. Tenés que ir a buscar reservas prestadas porque no acumulaste... no acumulaste reserva. Te hago la última breve, ¿no? Esto publicó Empiria, ¿no? De Lacunza y Gadano, Riesgo País, Reserva Internacional. Fíjate, están todos los países de la región de Latinoamérica que estabilizaron con niveles de reservas muchísimo más altas, ¿no? Estaban entre el 13 y el 30%, casi 30% que tiene Perú del PBI, ¿no? Argentina está con propia cero y si son las brutas, estás hablando de 6% del PBI, ¿no? Con las brutas, contando el swap, contando los fondos del FMI y todo junto. Pero bueno, y acá está el resto de los países de la región, ¿no? Algunos con 20% Paraguay del PBI, Uruguay más del 20% del PBI. Tengo la última. ¿Cómo está la economía real? ¿Cómo están los últimos indicadores? ¿Qué para destacar? ¿Algún datito? La verdad que nosotros es lo que te quería decir recién, digamos. Vos, claro, me pregunta Martín el tipo de cambio de equilibrio. Si vos tenés que devaluar, por ejemplo, vos tenés que devaluar 22% para llegar al tipo de cambio real promedio de los últimos 30 años. ¿Sí? Entonces va a decir, bueno, ¿cuál es el tipo de cambio real promedio? 22%. Listo, devaluás 22% y llegás al tipo de cambio real de equilibrio. Buenísimo. ¿Y después qué pasa? Nada. Bueno, hay una simplificación muy grande, que suele pasar, porque todos hablan del dólar, ahora, ¿no? Expert, quilombo político, y de repente sí, bueno, pero ¿y mañana qué va a pasar? No, mañana, bueno, la devaluación, viste, bueno, algún traslado a precio hay, ¿y bueno qué? ¿Y bueno va a seguir pasando lo que está pasando? No, va a ser peor. Nosotros sacamos un informe justo 3 días antes de las elecciones donde veíamos algo muy particular, que es que los indicadores de actividad, de salario, de ingresos, están dando muy mal respecto a las 4 elecciones legislativas pasadas, ¿sí? De los últimos 15 años. Entonces, si esto no pasa, es anormal, no pasa que los salarios reales caigan, no pasa que las jubilaciones caigan, no pasa que la actividad económica esté planchada en los últimos 5 meses. No pasa, es anormal, es atípico. Y la verdad que lo que está mostrando esto es que esa situación va a ser peor, ¿sí? Y está sucediendo peor. Y que la discusión del pass-through, es decir, el traslado de precios a la devaluación, es central. Y creemos nosotros que parte importante de ese pass-through bajo está relacionado a esa situación mala. Es decir, que vos tenés un esquema en donde no solamente hay un ancla fiscal muy grande, sino que el ancla salarial que hoy lleva adelante el gobierno es muy fuerte y es uno de los resortes por los cuales hay bajo traslado de precios, a costa de una economía real en una muy mala situación, ¿sí? Y una situación de ingresos que la verdad que cuando uno lo ve en términos generales es bastante, no solo atípica, sino en algunos sectores es crítica, ¿sí? Y bueno, claro, el gobierno muestra indicadores de interanuales comparando con la situación del año pasado, pero la verdad que cuando uno ve
lo que está pasando en los últimos meses, la situación es muy complicada y que cuando vos ves incertidumbre cambiaria, que encima ni siquiera terminó, porque estamos diciendo que en realidad el régimen cambiario no terminó de ajustar, estamos hablando de que los ingresos van a volver a sufrir en la previa electoral después de las elecciones, y la verdad que con los mecanismos que hoy hay, en donde la política social está destruida, en donde los resortes de la política social no existen, o sea que no hay redes de contención por parte del Estado, y en donde tenés un ancla salarial, que es uno de los ejes más importantes de la política macroeconómica, la verdad que el panorama es muy, muy complicado hacia adelante. Sí, necesita como un reseteo. Alguien hizo la comparación, creo que fue Cavallo que hizo la comparación, ¿no? Dice, ¿qué momentos históricos? ¿No? Algunos dicen, bueno, el 2001, dice nada, 2001 no tiene comparación por una serie de cosas. Entre otras cosas, porque tenés al Tesoro, al FMI, todos atrás, y en el 2001 estaban todos dándote la mano, ¿no? Pero el tipo de cambio real mucho más alto que 1500 cuando estabas en 900 en el 2001 no tiene comparación. Todo el sistema dolarizado, hoy tenés el sistema especificado, no hay descalce de moneda, nada que ver con el 2001. Pero dice, entre el 89 y abril del 91, antes de lanzarse la convertibilidad, tuviste el 90. Y el 90 fue un año muy bravo, pero que corrigió mucho desde el punto de vista de tipo de cambio real, reservas para el Banco Central y demás, ¿no? Y después terminaste de estabilizar, ¿no? Y se ve también en otras experiencias históricas, ¿no? Incluso en Perú o en otros países, donde hacen un intento inicial, no sale y después en un segundo intento terminan de estabilizar, ¿no? Pero bueno, previo un acomodamiento del tipo de cambio real, pero bueno, veremos. Maxi, te propongo, la próxima entrevista arrancamos por ahí, porque es la segunda vez que nos pasa que nos quedó eso pendiente. La segunda entrevista arranquemos por ahí. Para mí, esa discusión es súper importante. Yo la enfoco de dos lugares, ¿sí? Para ser bien sintético. Efectivamente, hay muchas experiencias de estabilización que no tienen que estabilizar una vez, no tienen que hacer shock una vez, sino varias veces. ¿Sí? Esta estabilización es muy particular en eso. ¿Sí? Es muy particular en eso. Ellos lograron bajar la inflación mucho. Ahora, lo que muestran las experiencias de estabilización, que es justamente que vos, para lograr estabilizar, tenés que tener los precios relativos y la distribución del ingreso tiene que poder sostenerse. Y esta estabilización no lo logra en ninguno de los dos casos. No, pero está bien, pero ahí hay que darle la derecha a Milei, que Milei llega y trata de hacer un sinceramiento y la estabilización todo junto, digamos, lo cual es muy, muy, pero muy difícil, porque todos los planes anteriores, el emblemático es el austral, pero antes la convertibilidad, el real, todos, tuvieron un periodo de sinceramiento, devaluación, aumento tarifario, servicios públicos, combustibles, todo eso muy violento, además de algunos ingredientes como el plan Bonex y demás, y después tuvieron la estabilización. Acá el gobierno devaluó y a los 3 meses recién empezó a descongelar tarifas, bueno, fue todo junto, ¿no? Maxi, es largo. La convertibilidad y el Bonex fueron dos planes distintos. El plan real tuvo un periodo previo, fue el plan de estabilización más complejo de América Latina. Durante todos esos años, fue el último, el más complejo de todos, metió una unidad de valor de referencia, es decir, creó una moneda en el medio para evitar los quilombos esos. Con lo cual, yo digo, Milei tenía para mirar para atrás, ¿sí? Ellos tenían para mirar para atrás, eligieron un tipo de estabilización que tenía riesgos grandes, avisados durante el proceso, sí, y pero todos llevarla adelante, y están cayendo en parte por esos problemas, no porque no hubo un Bonex, sino por el propio tipo de estabilización que llevaron adelante. No, pero es una discusión. Algunos dicen que no tenían tiempo de hacer 6 meses Maxi, hicieron una devaluación con overshooting. El gobierno eligió hacer una devaluación con overshooting. Imagínate si no tenía tiempo. Ellos decidieron hacer una devaluación con overshooting. Lo dijeron. Sí. ¿Cómo no va a haber tiempo si ellos eligieron sobreajustar el tipo de cambio en ese momento cuando no era una condición inicial del programa? Sí, pero hicieron la devaluación con overshooting y al mismo tiempo inmediatamente pusieron el ancla nominal. Bueno, por eso. Bueno, porque al mismo tiempo tenías que descongelar todas las tarifas, las públicas, las privadas, los combustibles. Es decir, lo que estoy planteando es, no era sencillo. Era sencillo. Y obviamente todos pueden decir, pero mirá el plan real, mirá el austral, mirá la secuencia. Pero bueno, el gobierno tampoco tenía gestión política. Sí. Escucha, el mensaje que queremos darte es, no era sencillo, pero había otra vía.
Sí. No hay que cerrarse a que era la única vía. De hecho, había otra vía y otros países lo hicieron. ¿Sí? No es la única estabilización posible hacer un overshooting, un ajuste fiscal y tener superávit Sí. financiero. ¿Sí? De la forma que lo llevaron adelante. No es la única vía. Eso, para mí, es fundamental para entender el programa económico. Si no, pareciera que no había otra que llegara a donde estamos. Y eso, pero ahí hay dos cuestiones distintas. Hay toda una discusión, digamos. Algunos que, como vos plantean, que fue errado desde el comienzo, otros que dicen, mira, funcionó bien y cuando tuviste la oportunidad de acumular reserva, de liberar el tipo de cambio, de ir a otro esquema, y te aferraste primero al crawling peg, después no quisiste acumular reserva, empezaste con las cosas y rompiste todo lo que habías generado. Pero bueno, es una discusión. Por eso te digo que es una discusión si querés, damos en otro momento, dale. Eso mismo. Federico, gracias por sumarte al stream de Hora Play. Muy amable. Gracias. Gracias. Es interesante esa discusión. Vamos a